Amigos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues en los últimos días hemos hablado mucho de la violencia que se ha presentado en el gremio periodístico. En lo que va del año, pues tenemos el dato de 6 periodistas asesinados. Y bueno, pues a esto súmele pues toda esta campaña que se ha venido presentando también en los últimos días por parte de algunos funcionarios del gobierno federal. El día de hoy tengo el gusto de saludar a Balbina Flores Martínez. Ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Y bueno, pues es que México está catalogado como uno de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Balbina, tenemos precisamente esta situación en donde México se encuentra como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Así es, por tercer año consecutivo, México ocupó este lugar entre 180 países en el mundo, donde se clasifica como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay tres elementos importantes. Uno que tiene que ver con la impunidad, otro que tiene que ver con la inseguridad para ejercer el periodismo y otra parte que tiene que ver con los contextos de violencia que se desarrollan en diferentes regiones del país. Balbina, tenemos un dato de más de 150 periodistas asesinados en nuestro país en los últimos años, pero llama la atención que la mayoría de los periodistas que han sido asesinados son compañeros del interior de la República, no son compañeros de medios nacionales importantes, sino de medios locales principalmente, ¿no? Sí, podríamos decir que un 97 o 98, 97, 95% de los asesinatos se registran en las localidades, en regiones alejadas del centro de la ciudad del país. Sí hay algunos periodistas del ámbito nacional que son además muy conocidos, como es el caso de Javier Valdés y Miroslava Bridge, que eran periodistas locales, pero también eran corresponsales de medios nacionales. Entonces, sí, hay que reconocer que en gran parte de los asesinatos, pues son de periodistas locales. ¿A qué se debe que es precisamente contra estos periodistas a los que van las agresiones? Bueno, como señalaba al inicio, hay tres factores relevantes. Uno de ellos tiene que ver los contextos de violencia que se han ido agudizando en algunas regiones del país que están muy identificadas, como Oaxaca, como Baja California, como Michoacán, Guerrero, Veracruz, por mencionar algunos. No quiere decir que no haya otros como Guanajuato o Quintana Roo que han tomado este lugar que antes no se veía, ¿no? Entonces, son desde luego por lo menos 6 o 7 entidades del país donde la violencia se ha recrudecido y obviamente esta violencia salpica terriblemente a la prensa y lo hemos visto con estos 5 asesinatos recientes en lo que va de este primer mes de 2022. Balbina, quizá muchos pensarán que es obra del crimen organizado, otros, algunos otros factores, pero hemos detectado que en algunos casos, pues vienen estas agresiones por parte de la cúpula de la política, ¿no? Sí, desafortunadamente es muy difícil hay un hilo muy delgado entre los políticos y el crimen organizado.
muy difícil distinguir en dónde termina o dónde empieza uno, ¿no? Si bien es cierto, es que más del 60% de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos, también es cierto, es que hay un porcentaje donde, en particular de los asesinatos, participan también funcionarios públicos locales coludidos con la delincuencia organizada. Entonces, este es un contexto que hemos visto en los últimos años en algunas ciudades del país. Ahí está el caso de Ever López, un periodista de Salina Cruz, pero el año anterior también registramos el asesinato de Gustavo Sánchez, otro periodista de esa zona de Salina Cruz. Entonces, son estas zonas alejadas donde los cacicazgos, donde los liderazgos políticos se han enquistado en estos municipios y desafortunadamente eh, son también lugares donde los contextos sociales, políticos, se han ido deteriorando cada vez más. Malvina, hablamos mucho de la libertad de expresión que se ha venido ganando por parte de los medios a lo largo de pues muchos años, y recientemente pues empezamos a ver como que de alguna manera nos tenemos que empezar a callar ciertas cosas por temor a sufrir alguna agresión. Bueno, no debería ocurrir eso, o sea, a callarse no, en un país democrático no es normal. Tendríamos que tener esa seguridad y esa libertad de hablar sin tener este temor, pero desafortunadamente la cantidad de periodistas que han sido asesinados en México y desaparecidos, porque hay que decir que en México hay por lo menos 24 periodistas que han sido desaparecidos y de los cuales en el 100% hay una impunidad, ¿no? Es decir, son casos que no han sido investigados, son periodistas que continúan desaparecidos. Entonces, es una situación pues muy triste para sus familiares, porque finalmente tampoco son apoyados jurídicamente por las instituciones que están encargadas de brindar ese apoyo. Lo mencionas, bueno, pues lamentablemente no se le da mucho seguimiento a todos estos casos. Cada que fallece un compañero periodista, pues nada más escuchamos por parte de las autoridades, lo vamos a investigar, esto no va a quedar impune, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Pues no pasa porque la realidad ha superado y ha rebasado a este gobierno como a otros, ¿no? En otros momentos, y los discursos pues son los mismos, ¿no? O sea, de respeto a la libertad de expresión, de que se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, la gran pregunta que nos han hecho y que nos seguimos haciendo es, ¿por qué se sigue matando a periodistas en un país como México, donde no hay una guerra, donde es un país en paz, donde es un país que está en una transición democrática? Es difícil explicarle al mundo, ¿no? Y que entienda por qué sigue ocurriendo esto en un país como México, ¿no? ¿Qué está haciendo Reporteros Sin Fronteras para tratar de evitar que continúen esta ola de asesinatos en contra de los compañeros periodistas? Bueno, tenemos ahora dos acciones muy concretas. Una de ellas es una alianza que hemos hecho con una organización de abogados. Entonces eso nos ha permitido poder seguir y litigar algunos casos de manera directa, como fue el caso de Javier Valdés y de Miroslava Bridge, pero también hay otros casos que seguimos muy de cerca y que jurídicamente están siendo acompañados y asesorados por esta organización, por Propuesta Cívica, una organización que se ha ido especializando en la defensa de la libertad de expresión. Y por otra parte, estamos insistiendo, y en los próximos días, el 22 de febrero, daremos a conocer un informe sobre la situación de los mecanismos de protección en América Latina,
particularmente en México. Entonces acá hacemos un análisis sobre cuáles son las fallas y qué es lo que se tendría que mejorar en los mecanismos para realmente garantizar la seguridad de las y los periodistas. Y otro eje en el que estamos trabajando es el tema de impunidad. En el mes a finales de abril, 25, 26 de abril, si mal no recuerdo, estaremos llevando a cabo un tribunal popular con el objetivo de aportar a esta lucha contra la impunidad en los asesinatos de periodistas. Hemos seleccionado el caso de un periodista de Veracruz que será llevado a este tribunal, donde podrá analizarse públicamente por qué la impunidad permanece. Malvina, ¿existe otro país en Latinoamérica que presente una situación similar como en México en riesgo para ejercer el periodismo? Bueno, hay 2, 3 países que se acercan a la situación de México, aunque México sigue ocupando este primer lugar, que es Honduras, Brasil y Colombia. Son los 3 países, digamos, donde los asesinatos y las agresiones a periodistas son constantes, ¿no? Y la situación en México no es mejor que en estos países. Malvina, ¿qué recomendación da Reporteros Sin Fronteras a los que nos dedicamos a la información? Bueno, ¿qué recomendaciones? Pues primero, pues digamos, creo que es importante en cualquier lugar que estemos no perder de vista los contextos sociales o políticos o de violencia que se desarrollan en cada una de los lugares donde trabajamos. Eso en algún momento nos va a permitir ver si las condiciones de seguridad para nuestro trabajo están cambiando, ¿no? Y obviamente pues tomar medidas preventivas. Y otro sería pues capacitarse en cuestiones de protección y de seguridad. Hay muchos talleres, muchos cursos, muchos manuales donde se indica qué es lo que se puede hacer para prevenir situaciones de riesgo. Entonces, ese sería otro elemento y un tercero, desde luego, no dejar de hacer periodismo. A eso iba. Esta violencia que vivimos actualmente en nuestro país podría llevarnos al riesgo de que pues, el periodismo desaparezca. No creo. El periodismo es un trabajo histórico, es un ejercicio importante. Seguramente muchos desearían que eso ocurriera, pero no. Bueno, hay quienes han dicho durante varias etapas de la historia que el periodismo puede desaparecer, pero creo que no. Se puede transformar, se puede enriquecer, se puede profesionalizar, pero es muy difícil que esta profesión o que este oficio desaparezca. Muy bien. Malvina, pues algo más que desees agregar. No, pues que el papel de los medios y de los periodistas es importante en estos contextos, no dejar de decir lo que se piensa y no dejar de informar a la sociedad, porque a fin de cuentas es a quien servimos, ¿no? No es a la autoridad, no es al gobierno, sino a la sociedad, a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes. A ellos es a quien se debe la labor periodística. Muy bien. Malvina, pues agradezco muchísimo que nos hayas regalado unos minutos de tu tiempo y bueno, pues estaremos en contacto. Esperemos que la situación en nuestro país cambie y que, bueno, pues la próxima vez que hablemos, digamos, en México ya no es riesgo el ejercer el periodismo. Así es. Muy bien. Malvina, muchísimas gracias. Muchas gracias.